Bueno, hermanos, les voy a pedir de favor que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar el día de hoy por la predicación, por la exposición de su palabra, para que Dios hable a nuestras vidas por medio de lo que Dios ya enseñó en su momento. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy has sido bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, de cómo a veces nos comportemos, o cómo a veces, Señor, es difícil andar en este camino, Señor, tú has tenido misericordia para con nosotros, has tenido pues esa bendición, Señor, de darnos vida, de mantenernos con salud, Señor, y a veces, Señor, pues tú permites, Dios mío, que las cosas adversas de la vida, Señor, peguen en nuestra vida, Señor, para aprender más y más a depender de ti. Y el día de hoy yo te pido, Señor, que nos permitas entender, Señor, que adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia y conocimiento, Señor, sobre lo que tú quieres, sobre cómo debemos dirigirnos en este mundo, Señor, cumpliendo tu voluntad solamente. Te pido que estés con nosotros en este día, que nos ayudes a hacer lo apropiado, lo necesario para hacer bien las cosas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ven tomar su asiento. Aquí. Aquí está el papá. Y ajá. Tal vez. Gracias. Bueno, muy bien, hermanos. El día de hoy a mí me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. La verdad es que cada domingo es una bendición estarles saludando, estarles viendo, porque la verdad es que de eso se trata, no totalmente, pero se trata también el convivio con los hermanos, el estar aquí en la iglesia, el preguntarnos cómo nos ha ido en la semana, el saber si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, si alguno de nosotros podemos orar por ustedes, o el hecho de tan solo estar acobijados, estar aquí haciendo un convivio, haciendo, no sé, una reunión en el cual nosotros expresemos el amor de Cristo que hay en nosotros para con ustedes. Y de eso se trata el cristianismo, ¿no? También el hecho de que necesitamos del pueblo de Dios, necesitamos de cada uno de nosotros, no nos dependemos ni nos movemos individualmente en nada. Y bueno, les voy a invitar, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y el tema de hoy es algo muy bueno para nosotros. Se llama la gloria de la cruz, el camino más bajo hacia la exaltación, y estamos hablando de Jesucristo. Cómo es que Pablo le dice a los filipenses, cómo es que Cristo se vació totalmente del lugar donde estaba, de la posición que estaba, para estar con nosotros, ¿no? Pues entonces busquemos Filipenses 2, capítulo 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y debemos considerar ciertas cosas, y posteriormente vamos a estar desmenuzando estos dos 3 versículos, estoy contando, estos 3 versículos en los cuales hay mucho que tomar, porque realmente hay muchas preguntas que vienen a la mente, y deberíamos de considerar ciertos puntos
que a lo largo de esta exposición estaremos abordando, pero sin duda lo más importante es que la muestra de estos versículos de la palabra, ¿no? Y bueno, las primeras consideraciones es que primero Cristo en su grandeza eligió humillarse para redimir a la humanidad. No podremos dimensionar completamente lo que hizo Cristo. Si tú te llegaste a imaginar lo que hizo Cristo, que estando en un lugar tan alto, tan inmensurable, decidió vaciarse de su posición, aunque no de su deidad, porque no debemos de olvidar que Cristo fue hombre y Dios al mismo tiempo aquí en la tierra, para descender a una condición tan baja con el propósito de redimir a la humanidad. Si tú te das cuenta de esto, en una posición tan alta como es que Dios quiso y pudo venir aquí a la tierra. Otra de las consideraciones que debemos de entender es su sacrificio refleja su amor y glorifica a Cristo, ejemplificando humildad y servicio. Su sacrificio no solo muestra su amor incomparable, sino que también revela el Padre glorificando a Cristo mismo aquí en la tierra. ¿Cómo es que Dios iba a darle gloria a Cristo aquí en la tierra si en primera instancia lo mandó a morir en una cruz, a humillarse a la condición de hombre? ¿Cómo es que Dios lo hizo así? Y es que este es un paso para la glorificación que Él esperaba posteriormente a Cristo, o la exaltación que le debería o era merecedora. Este acto nos da un ejemplo de suprema humildad, de servicio y la forma de pensar y el carácter de Cristo. Otra de las consideraciones que debemos entender es que la voluntad de Dios es exaltar a Cristo e imitar su carácter en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es precisamente exaltar a Cristo en todo lo que hacemos e imitar su carácter. No solamente venir a la iglesia es exaltar a Cristo, sino todo lo que tú hagas dentro de tu trabajo, dentro de tu escuela, en tu familia, con tus amigos, debería exaltar a Cristo y de igual forma imitar su carácter para mostrar a Cristo. Y de esa forma nosotros darle honor y gloria a Dios. Y la última consideración es que debemos vivir para glorificar a Cristo como el propósito central de nuestra vida. Sea cual sea nuestra ocupación o tarea diaria, vivir para glorificar a Cristo debería ser el propósito central de nuestra breve existencia. Es evidente que nosotros estamos por un periodo muy corto aquí en la tierra y por lo cual nosotros deberíamos tratar que toda nuestra vida, que todo nuestro ser esté volcado en exaltar a Cristo. Si no es así, entonces de alguna u otra forma no estás entendiendo el propósito por el cual Dios te hizo aquí en la tierra. Y bien, vamos a desmenuzar el siguiente, la parte del versículo. La primera parte de Filipenses 2, del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta surge de qué está hablando. ¿Cuál es ese sentir? ¿De qué está hablando Pablo en este lugar? ¿No? Dice que se refiere a la actitud mental y la disposición y el carácter de Cristo. Y Pablo invita a todos nosotros, no solamente a los de Filipenses, evidentemente la carta fue dirigida para ellos, sino que también nosotros deberíamos apropiarnos este sentir. El sentir que tenía Cristo, con una actitud mental correcta, con una disposición correcta y con un carácter correcto o acorde a lo que Cristo mostró en la tierra. Entonces Pablo te invita, Dios te está invitando a que imites esto, a que lo repliques en tu vida.
De tal forma que si tú solamente aprendes a escuchar o aprendes a oír todas estas cosas y no lo pones en práctica, de nada va a servir que tú te avientes 3 o 4 seminarios o 5 conferencias, etcétera, etcétera, o que cada domingo te estemos recordando si al fin y al cabo tú no estás viviendo estas 3 partes. Una actitud correcta, una disposición correcta y un carácter correcto alineado a Cristo. La otra parte de ese versículo nos dice, Él, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, porque recordemos, Cristo sigue siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo es la forma de Dios? ¿A qué se refiere a lo que significa la forma de Dios? Una de las cosas que significa la forma de Dios no se refiere a una forma física, porque entendemos que Dios es espíritu. Si tú te vas a Juan 4:24, dice que, dice Filipenses, no me equivoqué, acá está. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Todo esto sabiendo que Jesús, que Dios mismo en esencia es espíritu, esto tiene que trascender en lo material. No hay una limitación material, no hay el tiempo, no hay un asunto físico que detenga a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, como es una característica esencial de Dios, Dios no puede contenerse, o si Él quisiera o Él pudiera irse a donde quiera, puede irse al futuro, puede irse al pasado, puede irse a donde Él guste, puede irse a lo más recóndito de un lugar escondido, pero sin embargo, eso no lo va a limitar porque Dios es espíritu. En el contexto de Filipenses 2:6, la forma de Dios se entiende como la esencia y naturaleza divina de Cristo. Su gloria, su autoridad, su poder, su soberanía, su perfección. Es un asunto eterno como Dios mismo. Es una declaración de su plena deidad. Dios mismo se ha reflejado en Cristo y Cristo mismo es Dios. ¿Y cómo es que Él puede contenerse en forma de hombre? Pues solamente Él puede hacerlo, porque Él es Dios y Él puede hacerlo, y Él lo quiso hacer así. Otra de las cosas o características de la forma de Dios, y es que entendemos que tiene una esencia divina. La forma de Dios implica que Jesús compartía la misma naturaleza divina del Padre y el Espíritu Santo. Y ahí vamos a entender que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo es un solo Dios con 3 personalidades, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Juan 11 dice así, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo identifica a Jesús como el Verbo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, como Juan 10:30 nos dice, yo soy el Padre y uno somos. Hablando Jesucristo del Padre. Mateo 28:19 dice, Jesús instruye a sus discípulos a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos hablando de un Dios trino. Un solo Dios con 3 personalidades. No se trata de una experiencia o una apariencia externa, sino de un ser esencial que es Dios. ¿Cómo es posible que estas personalidades converjan en una sola? Solamente Dios lo puede hacer. Que lo entiendas, ese ya es tu problema. O que no lo entiendas, ese ya es tu problema. Pero Dios es un Dios
trino, es un Dios, un solo Dios, y que se mueve y convive con estas tres personalidades. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, solamente Dios sabe por qué lo hace así. ¿Sale? No nos toca a nosotros indagar de más y entender lo demás. Por eso es Dios. Otra de las cosas de la forma de Dios es la gloria y majestad. Dice, en un estado celestial Jesús poseía toda la gloria y honor que le corresponden como a Dios. Esto queda reflejado en la oración, por ejemplo, cuando hablamos de Juan 17:5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí entendemos que Jesús, aún antes de que apareciese aquí en la tierra, antes de que naciese, ya Dios existía. Porque lo dice Juan. Lo dice Juan 17:5. Jesús ya estaba. El Espíritu Santo ya estaba reflejado. De hecho, tú te vas al Viejo Testamento, y te vas a dar cuenta de que Jesús ya estaba reflejado en ciertos pasajes de la palabra, y también el Espíritu Santo. Ahora que lo llamamos en el Nuevo Testamento, Espíritu Santo y Jesús, y es otra cosa, pero ya estaban reflejados desde el inicio de la tierra. Otra de las cosas que debemos entender es que Dios tenía poder y soberanía, o tiene poder y soberanía. Más bien dicho, tiene poder y soberanía. Y hay tres características esenciales como Dios, que solamente Dios tiene. Tiene como en su inicio, tiene omnipotencia, tiene omnisciencia y omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice Job 4:42:2, dice, yo sé que tú puedes, ¿qué dice? Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos como cristianos es que creemos que podemos manejar a Dios a nuestro antojo. O se nos ha enseñado en la cultura cristiana que yo orando yo podría hacerle de cambiar de opinión a Dios, y no es así, porque realmente Dios no tiene un plan A y un plan B. No es que si tú dejas de hacer algo, Dios ya vaya a cambiar todas las cosas que ya estaba, que tenía dispuestas para ti. No, simplemente Dios está dándole tiempo al tiempo, dándole al tiempo todas estas circunstancias que desde un principio ya tenía escritas. Dios no cambia de parecer, sino simplemente está dándole rienda a lo que ya estaba estipulado. Dios no tiene un plan A ni tiene un plan B. Si Dios permite las cosas es que así lo permitió. Y a veces como cristianos debemos entender estas cosas. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Tú puedes tener cualquier pensamiento, tú puedes no desear algo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, y aún así Dios va a prevalecer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las cosas que tenemos es la omnisciencia. Salmo 139:1-4. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y sabes una cosa, que a lo mejor somos tan ingenuos pretendiendo tratar de que a lo mejor solamente en mi cabeza pasan estas cosas, mis pensamientos. Y déjame decirte una cosa, Dios sabe tus pensamientos, sabe tu sentir, sabe cómo te sientes, qué emoción estás experimentando en tu cuerpo, sabe todo lo que pasa dentro de ti, porque Él te creó, Él te diseñó, y Él sabe cómo
escudriñar todas estas cosas. Entonces tú no puedes venir delante de Dios y pretender que le quieras engañar a Dios. No se puede. Cuando tú vas en oración a Dios, es mejor que vayas con una actitud honesta, una actitud en la cual no haya falsedad, porque ¿sabes qué? De todos modos, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que estás pensando, las motivaciones por las cuales haces las cosas. Ten cuidado, porque a lo mejor pretendemos y podemos engañar a cualquiera que esté enfrente de nosotros, pero a Dios no le puedes engañar. Y eso es algo que solamente es una característica de la forma de Dios que solamente Él tiene. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Otra de las características que nos habla sobre la forma de Dios es omnipresente. Dice Jeremías 23:24, ¿se ocultará algo? ¿Se ocultará alguno? Más bien dicho, dice Jehová, en escondrijos yo no lo vea. Qué mal leo, ¿verdad? ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No soy yo? ¿Tú crees que si te vas a lo más recóndito de la tierra, tú crees que vas a esconderte de Dios? ¿Tú crees que te puedes escapar de lo que Dios no pueda ver? ¿O de lo que Dios no pudiera entender? No. Y a veces llegamos a tener este orgullo, mal orgullo, no sé cómo le digan, este tipo de orgullo en el cual creemos que no somos dignos, que Dios no es capaz de perdonar nuestros pecados, que Dios no es capaz de hacer esto por mí, que Dios no es capaz de escucharme, que Dios no es capaz de hacer todas estas cosas por mí porque yo soy lo peor del mundo. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, sí eres lo peor del mundo, somos lo peor del mundo. Pero sin embargo, Dios lo sabe y Dios no se esconde. Dios no es que no sepa, es como que, mira, no sabía que estaban ahí. A veces nosotros tenemos algo en la mano y decimos, ¿de qué? ¿Dónde me machuqué o qué pasó? Pero no, a Dios no se le escapa nada porque Dios está en todos lados. Dios lo sabe todo y Dios es todopoderoso. Entonces, entiende esta parte en la que la palabra de Dios está diciendo algo. Tú, aunque no eres digno, o nosotros, aunque no somos dignos, Dios lo sabe todo. No tengamos ese orgullo y cuando nos acerquemos a Dios en comunión o en oración, entendamos que Dios lo sabe todo, Dios todo lo puede y Dios está en todos lados. Otras de las cosas de la forma de Dios entender es que Filipenses 2:6 nos dice, no estimo ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Esto nos resalta una humildad, hermanos. Este es un ejemplo que debemos estar siguiendo. Aunque poseía toda la gloria divina, aunque poseía todos los privilegios, esta posición privilegiada, sino que voluntariamente se despojó de su gloria externa para hacerse siervo y vivir como hombre. Y esto no significa que dejó de ser Dios, sino que renunció al ejercicio pleno de sus derechos divinos para cumplir el propósito de salvar a la humanidad, porque bien podría Dios hacerlo más fácil. Lo pudo hacer más fácil. Yo por lo menos encuentro 2 o 3 formas en las que Dios hubiera redimido a la humanidad, pero sin embargo yo sé que eso no le interesa a Dios porque pues Él es Dios y Él lo quiso hacer así y está bien así. A lo mejor pudo hacerlo más fácil, sí, pero eso no me concierne a mí y yo no le voy a pedir a Dios que me lo haga fácil. Pero así lo quiso hacer Él. Primero porque nos quería dar un ejemplo, como decía Pablo. Vean, imiten este sentir, chequen este sentir.
Y uno de los propósitos por los cuales hizo esto es por redimir a la humanidad, dar un ejemplo. La forma de Dios nos invita a maravillarnos ante la grandeza. Es que no sé si te has puesto a imaginarte. No te estoy preguntando si hayas experimentado, porque si ahorita pregunto, ¿quién experimentó la grandeza de Dios? Pues unos a lo mejor sí se volaron y dijeron, no, yo me sentí que volaba, yo sentí que flotaba, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tú no puedes imaginarte la grandeza de Dios. No podrías, a veces ni siquiera podemos llegar a dimensionar lo que Cristo hizo aquí en la tierra, aunque Él tenía todas las circunstancias físicas, todos los impedimentos y toda esta fragilidad humana que pudo experimentar, lo tenía Dios con Jesucristo aquí en la tierra. Pero sin embargo, cuando tú ves que Jesucristo bajó de este lugar, en esta posición, y bajó a este lugar, no te das cuenta porque es inimaginable, inmensurable entender todas estas cosas. Incluso teniendo una posición suprema, eligió servir y amar incondicionalmente. Qué grande es Cristo en este asunto porque nos muestra un ejemplo. Nos muestra un ejemplo de humildad. Aún siendo Dios, aún siendo en esa posición, ¿tú crees que lo merecía? Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Esta es la otra parte de Filipenses 2:7, dice que Jesús se despojó a sí mismo. En algunas traducciones dice, se vació. No significa que dejó de ser Dios, eso ya lo tenemos bien establecido. Más bien implica que renunció, fíjate bien, renunció voluntariamente al ejercicio pleno de ciertos privilegios y prerrogativas divinas durante su tiempo en la tierra. Este acto fue parte de su humillación para cumplir con el propósito de redimir a la humanidad. Jesús no dejó de ser Dios, simplemente renunció a esos privilegios, a estos asuntos, para darnos un ejemplo. Posteriormente, ¿de qué se vació Jesús? Primero, de su gloria celestial. Jesús dejó la gloria que disfrutaba con el Padre en el cielo. Jesús dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aunque permaneció siendo Dios, se despojó de la manifestación visible. Escúchame bien, de la manifestación visible de su majestad divina, para tomar una condición humana humilde. No se despojó de su divinidad, sino se despojó de su manifestación divina, o de aquello que pudiéramos ver. ¿Sí se entiende? Posteriormente, de sus derechos y privilegios como Dios, aunque tenía todo el poder y la autoridad como Dios, eligió no aferrarse a ellos. Por ejemplo, en lugar de ser servido, vino a servir. Y que esta semana, híjole, luego a veces me pongo con Italia a ver pues en YouTube unos videos de todas las, ¿cómo dicen? Ridiculeces, ¿verdad? Ridiculeces que pasan en la iglesia. Y yo le digo a Italia, hijo, esto a veces me causa un poco de vergüenza ajena, porque estas manifestaciones de que el que está enfrente, estos personajes, que ya yo les digo personajes, ya ni siquiera pastores o pastoras, porque así se les dice, o apóstoles o apóstolas o profetas, lo que sea, te vas a dar cuenta de que ni siquiera todas estas cosas
se acercan a este asunto de, como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Y vemos personajes que nada que ver con una actitud de soberbia, una actitud de creer que son los elegidos de Dios, ya ni Jesús, que siendo el Hijo de Dios mismo, vino con esta actitud, y ver todo este tipo de personajes, pues sí, la verdad es que da vergüenza ajena, porque la actitud no es la correcta. Y se creen que teniendo esta posición van a poder realizar ciertos milagros, ciertas circunstancias, ciertos actos y lo peor de todo es que hay mucha gente que lo sigue. Hay mucha gente por ignorancia, por no saber cuál es el carácter de Cristo, por no conocer de la palabra, pues cae en estas cosas. Y la verdad es que es muy, muy lamentable y cae en la pena ajena, ¿verdad? Bueno, ándale. Ya se acabó esto. Ok. Del uso independiente de su poder divino. Dice, durante el tiempo en la tierra Jesús eligió depender completamente de la voluntad del Padre y del poder del Espíritu Santo. Órale. Por ejemplo, Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que Él va a ser el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí te das cuenta, hermano, que muchas veces, por ignorancia, hermanos, a veces tratamos de depender de uno mismo. ¿Sí te has dado cuenta? Tú cuando tratas de ir por la vida o tratas de hacer ciertas cosas o emprender ciertos asuntos, por lo general siempre tomas las decisiones. Y no las tomas en base a oración, en base a la comunión que deberías de tener con Dios, sino que simplemente lo haces. Y sin embargo tú vas a la vida del Señor Jesucristo y te das cuenta de que Él no dependía de lo que Él quería hacer. No estaba diciendo a Jesucristo, yo voy a hacer lo que yo quiera, sino que simplemente fue tanto su dependencia del Señor, del Padre y del Espíritu Santo, que Jesús se movía y decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que Él ve lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y fue llevado al desierto y fue llevado por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros tomamos esas decisiones y nos vamos sin tomar en cuenta a Dios. Cuando realmente aquí Jesucristo nos da un ejemplo bien tajante, y entender que necesitamos depender de Dios, necesitamos depender de Jesucristo, necesitamos depender del Espíritu Santo para la guía, para hacer las cosas que nos tocan hacer. Aunque sean buenas, aunque sea en tu ministerio, aunque sea en lo que tú tengas que hacer dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, necesitas de la guía del Espíritu Santo en tu vida. El de la adoración celestial, como Jesús era continuamente adorado en el cielo por los ángeles y los seres celestiales. Dios también renunció a esto, porque ¿quién no? ¿A quién no le gustaría que lo estuvieran ahí alabando, adorando? Y aquí en Isaías 6:1 del 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mejor se hubiera quedado allá. ¿Qué hay en ti que vio Dios en ti como para renunciar a eso
evidentemente temporalmente, porque ya después fue otra vez exaltado Dios. Vino a la tierra a morir por una bola de gente. ¿Qué hay en ti? ¿Habrá algo en ti? ¿Habrá algo en mí? Entonces, ¿por qué lo hizo? Yo, si yo estuviera en ese lugar, yo la verdad no, ni por mí daría ni 2 pesos, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo, pero por si tú te crees que Dios, tú mereces algo, estamos equivocados, tu actitud no es la correcta. Al venir a la tierra enfrentó rechazo, burla y desprecio en lugar de recibir la adoración que merece. Todo eso recibió Jesucristo. ¿De qué no se despojó? ¿Qué no se despojó? Bueno, Jesús no dejó de ser Dios. Su naturaleza divina permaneció intacta durante toda su vida terrenal. Aunque asumió la humildad, seguía siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Colosenses 2:9. Dice ahí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que cambió fue su forma de manifestar su divinidad. Jesús evidentemente hizo milagros. Jesús evidentemente dio muestras de que era sabio, de que dio conocimiento, dio parábolas, dio todo lo que es necesario para enseñar a los hombres. Su manifestación fue de tal forma, aquí en la tierra fue limitada, pero porque si tú hubieras estado allá en el cielo y hubieras visto toda la majestad y todo el honor y toda la gloria que conllevaba estar allá en el cielo o estar allá con Dios, no es nada comparable lo que se manifestó aquí que lo que se manifiesta allá. Entonces, imagínate de venir desde allá arriba y venir acá. Es como si, perdón por la comparación, pero a veces tú has visto las cucarachas, ¿no? O las más, no cucarachas, porque se oye mucho, las hormigas. ¿Has visto las hormigas? No te sientes así como, oh, no has jugado tú como niño, estás queriendo allá, y vas aplastando todas las hormigas como si te sintieras Godzilla, no sé, de alguna forma. No es comparable. Tú, yo, no somos más que nada delante de Dios. El despojo de Jesús muestra su amor incondicional y su profunda humildad. Él, siendo Dios, eligió hacerse como nosotros para identificarse con nuestras luchas y ofrecer su vida como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Su ejemplo nos desafía a renunciar a nuestro orgullo y vivir en humildad, buscando servir a otros tal como Él lo hizo. Y la última parte, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La condición del hombre en el contexto de Filipenses 2:8 se refiere a la experiencia completa de Jesús como ser humano. Esto incluye sus limitaciones físicas. ¿Quién tiene limitaciones físicas? Nosotros. Todos nosotros tenemos limitaciones físicas. Unos más que otros, ¿verdad? También tenemos limitaciones emocionales y sociales. Tenemos sujeciones a la realidad de la vida humana como el sufrimiento. ¿Quién ha sufrido? Tenemos esto de la tentación, inclusive la dependencia de Dios. Tú para vivir, hermano, tú necesitas de Dios. Si te crees que puedes hacerla tú, no, eso es un espejismo, es una ilusión, el hecho de que yo voy a vivir mi vida como yo quiera y no depender de Dios. Me voy a tratar de cuidar lo más posible para poder vivir lo más que yo pueda. Pero no, al fin y al cabo Dios ya tiene el plan A. Y si el plan A es seguirle adelante y hacer lo que tienes que hacer, hazlo. A pesar de ser Dios, Jesús asumió plenamente nuestra humanidad para cumplir el plan de redención. Nos dio un ejemplo.
¿Cuál es la condición del hombre, hermanos? La fragilidad física. ¿A quién le duele la rodilla? Porque a mí ya me dolió con el frío. Sí, todos acá levantando. Como hombre, Jesús experimentó hambre, sed, fatiga y dolor físico. Sí, tenía que experimentar. ¿Por qué? Porque tenía que, y precisamente tenía que nacer como todo ser humano, o simplemente hubiera aparecido así como si nada. Pero eligió limitarse en este asunto, ¿no? Su humildad quedó especialmente evidente en momentos como en el desierto durante su tentación. Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pues sí, ¿quién no hubiera tenido hambre, verdad? O en el sufrimiento en la cruz, Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La vulnerabilidad emocional, Jesús no era exento de esto, porque decía así, Jesús experimentó emociones humanas como la alegría, la compasión, la tristeza y angustia. Por ejemplo, lloró ante la tumba de Lázaro en Juan 11:35. Jesús lloró y sintió gran angustia en el huerto del Getsemaní, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús también se puso triste, Jesús también experimentó esto. Y Jesús también experimentó la tentación. Aunque nunca pecó, Jesús fue tentado en todo y tal como nosotros. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según muestra semejanza, pero sin pecado. Esto demuestra que enfrentó los mismos desafíos que los humanos enfrentan en un mundo caído. La dependencia de Dios, como le decía, Dios no se manejaba solo y muchos de nosotros nos estamos manejando solos. Jesús dependió completamente del Padre y del Espíritu Santo, Lucas 5:16, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Muchos hemos dejado esta disciplina espiritual de la oración. Necesitamos orar. Y actuaba según la voluntad del Padre. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que Él ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ya para terminar casi, el sufrimiento y muerte. Y la culminación de su forma o la condición de hombre fue su muerte en la cruz, una de las formas más humillantes y dolorosas de ejecución en su tiempo. Esto mostró no solo su humildad, sino también su obediencia total y su amor sacrificial. Te voy a decir, muchas veces cuando venimos a la iglesia nos sentimos mal. A veces la garganta no nos deja, a veces el estómago no nos deja. A veces una limitación muy sencilla, no es que me duele la rodilla, que me duele esto, me duele. No venimos a la iglesia, hermanos. Y ponemos cualquier excusa, no, pues es que está 15 minutos caminando de aquí a mi casa y la verdad mejor me voy en el camión, pero el camión no pasó. A veces esas limitaciones físicas prevalecen mucho en nuestra obediencia. Conclusiones y reflexiones. Una pregunta para ustedes. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi orgullo, a la posición o comodidades por el bien de los demás? Llévatela a tu casa. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi orgullo, posición o comodidades por el bien de los demás? Una de las cosas que se te pide, hermano, es que busques busca las oportunidades para servir desinteresadamente a otros, especialmente a quienes no puedan devolver el favor. Otra pregunta.
sobre la obediencia. Estoy obedeciendo a Dios incluso cuando me cuesta o implica sacrificio. Reafirma tu compromiso con la voluntad de Dios confiando en que su plan es perfecto. No, es que si no hago esto, pero es domingo. Ese es un simple ejemplo, pero son cosas sencillas que ni siquiera hacemos eso porque no llegamos a tener esa actitud sacrificial de hacer las cosas que nos corresponden hacer. ¿Cómo puedo contribuir a la unidad y el bienestar de mi iglesia? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo puedes tú orar por otros? Como decía el pastor, pues invítense a comer. Traten de ser amigos, traten de convivir. No nos vayamos tan rápido después de la iglesia. No, yo no sé, yo nomás vengo a orar y a alabar a Dios y me voy. Pero acuérdate, hermano, un cristiano es una mesa de 3 patas. En la oración, en la guía de Dios, en la meditación y el escudriñar su palabra y el estar en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es donde Dios manifiesta su misericordia, su consuelo, su poder. ¿Sí se entiende? De esa forma se te invita, hermano, a que no busques tu bienestar nada más, y se practica la empatía y el amor fraternal, buscando siempre el beneficio colectivo en lugar de intereses personales. Estoy mostrando la mente de Cristo en cómo trato a mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Valora a los demás por encima de ti mismo, recordando que Jesús vino para servir y no para ser servido. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para mostrar el amor de Cristo a los demás? Examina tus prioridades y entrega algo significativo. A lo mejor no necesitas, aquí en esta iglesia no se te está obligando o teniendo un discurso coercitivo de tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Pero sí lo que te está pidiendo Dios es que tengas un amor sacrificial en tiempo, en recursos y en energía. ¿Sabes por qué a veces, bueno, ese ya es un asunto personal, pero ¿sabes por qué a veces no te alcanza ni el tiempo, ni te da la energía, ni te dan los recursos para hacer las cosas? Porque no eres capaz de ser o de sacrificar todas estas cosas para dárselo a los demás. Y como no tienes llenadera, entonces cuando te dan tiempo, cuando te dan recursos y cuando te dan energías, sientes que no te alcanza nada. Y bueno, hermanos, una de todo esto Dios nos ha mostrado en 3 versículos. En 3 versículos en los cuales Dios dio todo, sacrificó todo, renunció a todos sus privilegios, a todos sus derechos divinos, a todas estas grandezas que tenía en donde estaba, y posteriormente bajó a limitarse y a manifestar su divinidad de otra forma. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a imitarlo o estás dispuesto simplemente a dejarlo ahí? Si en esta hora tú no has entendido quién es Cristo para ti en tu vida, yo te invito a que primero entender que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ninguno es bueno, todos tenemos limitaciones, todos tenemos ciertas cosas y hemos ofendido a Dios con nuestra vida. Tú has ofendido a Dios con tu vida, haciendo y deshaciendo como tú has querido, viviendo conforme a tus intereses, conforme a tus deseos, conforme a lo que deseas, a tus pecados. Pero si en verdad quieres recibir a Cristo y quieres entender que Cristo es el Señor
de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes, entiende una cosa: Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Entender eso es que, en primer lugar, que a pesar de cómo eras, a pesar de lo vil y menospreciado que eres, Dios vino y te amó tanto, porque dice la palabra que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por él. Y si entiendes que Jesucristo murió por ti porque precisamente tú eras incapaz de acercarte a Dios por tus fuerzas, por tu poder, tú no tienes nada. Tú no tienes nada en ti que pudieras para poder comprarte la entrada al cielo. Tú necesitas de Cristo, tú necesitas de Dios. Posteriormente Dios entregó a su Hijo y lo entregó para que Él muriera, porque eso que Él hizo en la cruz, tú lo merecías. ¿Estamos de acuerdo? Pero no lo hizo. No te entregó a ti, sino que Él le entregó a su Hijo lo más preciado que Él tenía, y lo entregó por ti. ¿Tú lo merecías? No. Sin embargo, lo hizo, sí, por amor a ti. Él murió flagelado, humillado, burlado, etcétera, etcétera. Algo que tú merecías, y sin embargo, Él murió y a los 3 días resucitó. Resucitó para demostrar y exaltar a Jesucristo, porque dice la palabra que Él está a la diestra del Padre ahora mismo. Y hoy lo que tú tienes que hacer, si es que tú no entiendes esta parte, es que tú tienes que entender que tú necesitas de un Salvador, que es Jesucristo. Recíbelo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de donde estás, lo que estás haciendo, deja de hacerlo, y no solamente deja de hacerlo, sino sigue a Cristo. Pongámonos de pie. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy tú has sido bueno para nosotros. Gracias porque has dado lo mejor de ti, Señor. Y no cabe duda, Señor, que necesitamos todos los días entender esta parte del Evangelio, esta noticia nueva, Señor. Esto que nos ha llenado de gozo, Señor, que a pesar de cómo somos, Señor, a pesar de cómo éramos, Señor, tú nos has redimido y nos sigues cambiando, Señor. Ayúdanos a cambiar cada día más y más, Señor, de tal forma que reflejemos nuestra vida, que reflejes tu vida, tú, Jesucristo, reflejes tu vida en nosotros, Señor. Que te demos honor, que te demos gloria y honra, Señor, en todo lo que hagamos, con nuestra vida, Señor, con nuestro servicio, con nuestra humildad, con todas estas cosas, Dios mío. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a limar este carácter. Que si todavía estamos batallando con algo, Señor, con algún pecado, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a darle muerte a este pecado, Señor. Ayúdanos a limpiarnos más y más, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas intenciones, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que sea lo que tú quieres que sea, Señor. Que se cumpla tu voluntad siempre, Señor. Ayúdanos a depender cada día más y más de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento.